Viva la vida. Actualidad, entrevistas, compañía y mucho más. Viva la vida. Nosotros aquí en el estudio una invitada que conoce muy a fondo y muy bien las canciones de este grupo que está sonando tras mi voz, Amaral. ¿Verdad que te la sabes, Cris? Bueno, sí, un poquito. Cris se encuentra por primera vez en esta emisora de radio. Es un placer tenerte con nosotros, gracias por venir y queremos conocerte un poquito mejor porque tú haces cover de Amaral, de este dúo que bueno, tanto lo pegó en la década pasada, pero que sigue siendo uno de los referentes musicales en la música española de nuestro país. La pregunta es, Cris, ¿cómo te inclinaste hacia Amaral y no para hacer covers, me refiero, o tributos, hacia otros artistas? ¿Qué tiene Amaral que te gusta tanto? Bueno, pues resulta que hace unos cuantos años, pues siempre me han gustado su puesta en escena, su forma de cantar, su forma de expresividad. Es que era un boom para mí. Para mí es que digo, uy. Aparte, yo también he cantado por otras personas. O sea, ¿ah, sí? ¿Como quiénes? Bueno, pues Ana Belén, pero así de pasada, ¿eh? O sea, Ana Belén, Gloria Estefan, Mecano, Laura Pausini, pero cuando era mucho más joven. Ajá. ¿Te identificas mucho más con Eva de Amaral? Pues sí. Me identifico mucho más con ella. Uh-huh. ¿Y cuándo empezaste en esto de la música? Hace muchos años. ¿Ha sido de una forma innata, una inclinación natural, o es que en tu familia había ya músicos o se sentía y se escuchaba el arte? Pues realmente he sido yo la única de la familia que nació artista, vamos. No, apenas tenía 8 años y ya cantaba La Mochila Azul. La de La Mochila Azul. ¿Y qué te decían en casa? No, mi padre estaba siempre, mira, canta La Mochila Azul, canta La Mochila Azul. Muy bien. ¿Y luego, con el tiempo, te has ido...? Me he ido ocultando, estudié un poco de solfeo, un poco de piano, lo dejé por... pues cosas que... Sí, por la vida. Y porque tú no sirves, porque esto, pues bueno, da igual. Eso son cosas que no vienen a cuento ahora mismo. Uh-huh. Y resulta que me gustaba mucho ir luego a los karaokes, pues a esto, a ver a Laura Pausini, a ver... Sí. A cantar por esos artistas y me ponía encima y yo... Cogías el micrófono y lo dabas todo. Sí. Y me recuerdo cuando yo era muy pequeña que en los colegios siempre había actuaciones, espectáculos, los profesores, vamos, ella que cante tal, ella que cante... Ya te tenían identificada, eras la artista de... Hasta en las iglesias, fíjate. ¿Y tú, encantada de la vida? Y yo ¿No te daba ese sentido de pudor, de vergüenza, de que, ay, me van a ver si lo hago bien? Me daba menos vergüenza cuando era más pequeña, que después cuando retomé la acción de nuevo. Ah, ¿y ese después, cuando lo has retomado, ha sido ya en la edad adulta? Sí. ¿Sí? ¿Y dónde cantas? ¿Dónde se te puede ver? Bueno, de momento, ahora tengo previsto... Dice, si me ve el promotor o el promoción me mata. Hay por ahí un conciertito que se va a hacer ahora primeros de mayo. No, perdón. Próximamente, digamos, próximamente, ¿vale? Para que el promotor no se enfade. No se me enfade, exacto. Pues me dijo que no dijera nada. Muy bien. Para que no se caigan los eventos, ¿no? Claro, puede pasar. Y luego quedas tú mal, claro. Muy bien pensado. Mejor... Uh-huh. Pero no podemos decir si va a ser, por ejemplo, en la comarca sur de Tenerife, aquí en la zona sur, en el norte, fuera de las islas.
en un principio estés fuera de las islas. Uh-huh. Muy bien. ¿Y vienes acompañada de una pandereta y has venido también con una filarmónica, puede ser? Una armónica. Una armónica. ¿Y también tocas la guitarra? Bueno, la guitarra me defiendo muy poco. Uh-huh. Por eso no la traigo. Me falta la seguridad que tiene ella en muchas cosas, no. Bueno, pero te sirve de acompañamiento. Acompañamiento, sí, o sea, un poquito. Uh-huh. Y luego la armónica, ¿qué tal se te da? Un poquito mejor. Uh-huh. ¿La empleas cuando cantas canciones de Amaral? La suelo llevar. La sueles llevar. Y luego, ¿la pandereta también la sueles llevar? Sí, porque mira, una cosa que me gusta de la pandereta es la puesta en la escena, ¿sí? Sí. O sea, tú cuando intentas entrar en una interpretación de una canción de ella, tiene un par de ellas que si las metes de lleno como las tienen en los singles o en los discos, no suena igual que si le metes la pandereta de principio. Ajá. O sea, que poquito a poco te has hecho con estos instrumentos musicales también. ¿Te gusta tocarlos? Medianamente bien, regular, mejor, peor, pero te gusta. O sea, a ti te gusta la música tanto cantada, tú cantando, como, si es posible, también acompañándola con algún instrumento. Sí, me intento defender, o sea... Muy bien. Por lo menos lo intentas, ¿eh? Por lo menos lo intentas, que eso ya es algo. Que lo haga bien o mal es otra cosa. Bueno, ¿y podemos ver cómo cantas? Verte sí, verte porque estamos ahora mismo en el canal YouTube de Radio Suradeja, así que los que estén sintonizando en estos momentos podrán verte, pero los oyentes de la radio podrán escucharte, y yo también, que estoy deseando, al igual que todos los compañeros. Entonces, ¿qué tal si nos cantas un poquito de algo? Vale. Dinos cuál, ¿qué canción? Vale, pues vamos a empezar entonces con El artista del alambre, ya que a ver si me calienta la voz un poquito. Venga, pues cuando quieras, Gonzalo. Sí. Hola. Ok. A la hora de cerrar los bares, el artista del alambre habla de la gloria a su propia sombra. Han pasado demasiados años desde los días dorados, cuando fue portada en todos los diarios. Capitán del reino de mentiras llenas, todos eran buenos chicos, y ahora ¿quién se acuerda? Y ahora que todo ha acabado, que tu vida cae en picado, ¿quién te va a querer ahora? ¿Quién te va a querer ahora? Y ahora que la luz del día brilla sobre tus pupilas, ¿quién se va a creer tu historia? ¿Quién se va a creer tu historia? Es increíble cómo se parece tu timbre de voz al de Eva. Es que me daba la sensación de estar con ella. Te lo han dicho, ¿no? No. ¿No te lo han dicho? Pero bueno, lo marcas muy bien, de verdad, ¿eh? Yo intentaba no mirarte y de verdad me envolvía lo que es el sonido de Eva, de la solista de Amaral. Tengo tu disco aquí en las manos, que por cierto nos lo has obsequiado aquí al grupo de la radio, al equipo, a la casa. Muchas gracias. ¿Qué encontramos en este disco? Bueno, ahí encontráis 10 interpretaciones de Grupo Amaral, ¿sí?, realizadas por mí, pero bueno, siempre respetando al artista, ¿sí? O sea, es un tributo, que quede muy claro. El cariño por encima de todo al grupo zaragozano Amaral, Eva Amaral, Juan Aguirre, porque son unos ídolos y para mí, con todo mi respeto del mundo, ¿eh? Uh-huh. ¿Les conoces? No tengo el orgullo de conocerlos, pero me gustaría muchísimo, de verdad que sí. ¿Y ellos saben que tú existes?
Pues yo creo que sí, pero me voy a... Porque hubo una encuesta en la que dijo, hemos visto ciertos, o sea, ¿cómo se llama esto? Canciones, Sí. o versiones de cierta canción de Cuando suba la marea, y hemos visto que están muy bien. Pero no sé si es por la mía o por otras, porque hay muchas, ¿eh? Ya, muchas claro, versiones, ¿eh? Claro. ¿Cuál es tu canción favorita del grupo Amaral? Hombre, Cuando suba la marea. Cuando suba la marea. Ahora nos la cantas, si te parece. Ahora no, espera un momentito. No, dentro de un ratito. ¿Tú te preparas a la hora de cantar de alguna manera? Por ejemplo, ahora no me he preparado, ¿vale? Tenía que haber calentado más la voz. Pero sí, hay que hacer calentamiento, ¿eh? O sea que te lo tomas muy en serio. Muy en serio, ¿eh? Calentamiento, si no... Si no, la voz flojea. Sí, ¿Eh? sí, ya lo viste. Y tienes también, supongo, pues como todos los que utilizan la voz humana, tienes cuidado de ciertas cosas como beber bebidas frías, las corrientes de aire, todo esto también pueden afectar. No bebo nada frío y siempre estoy con mi bufandita puesta, Sí, por con si el acaso. fular. Muy bien, muy bien. Ni alcohol, ni fumo, todo del tiempo. Uh-huh. ¿Qué te han dicho los que te conocen, por un lado, y también la respuesta del público cuando te ve y te escucha? He tenido muy buenas, o sea, ¿cómo se dice? Críticas, comentarios, exacto. Muy buenos reacciones. Uh-huh. Uh-huh. Muy buenos comentarios de muchas personas, ¿sí? Pero claro, yo no me lo acabo de creer, ¿sí? Porque, ¿qué quieres que decir? La humildad está siempre por encima de todo. Bueno, entonces lo que yo te he dicho tampoco te lo has creído. Cuando te he dicho ¿No? que te pareces realmente a de verdad que cómo canta ella, la emulas muy bien, muy bien. Y he dicho emular, no imitar, que es diferente. Cuando sales en escena también sueles, digamos, vestir como ella. Vemos que eres morena también, con el flequillo, el corte de pelo que tiene Eva. ¿Sueles también esforzarte en este asunto del atuendo? Bueno, el atuendo, yo siempre he llevado este atuendo. Ah, mira. No porque fuera Eva Amaral, Ajá. ¿vale? O sea, mi corte siempre ha sido este, de toda la vida. Pues oye, es que parece que has nacido, ¿no? para representar a Amaral. Y en cuanto a la indumentaria, también te fijas en cómo se viste ella, cómo actúa ella, cómo acciona ella en el escenario. Sí, efectivamente, eso sí me... ¿Te fijas? Me fijo muchísimo, Uh-huh. los gestos que hace, el cómo... ¿En qué momentos da? Y dice, ella es la directora, ella le dice... Da golpetazos. Dice golpe y dice, Sí. adelante, ahora entras tú. Muy bien. Pues vamos a despedirnos, si te parece, con esta canción que tú decías. ¿Cómo se titula? Cuando suba la marea. Pues Cuando suba la marea. Vamos a escucharte, bebe tu traguito de agua y te quería preguntar, antes ya de despedirte definitivamente, ¿dónde podemos conseguir este disco? Que seguro lo has hecho con mucho cariño y mucho mimo y mucha ilusión y esfuerzo. Bueno, de momento no lo he subido a las plataformas todavía, pero estoy esperando porque está el reconocimiento LESGAI y todo, o sea, para poder subirlo Amazon o sí, Vale. para poder Y, comercializarlo. por cierto, hay que decir que tú vives aquí en el sur de Tenerife. Uh-huh. Y si alguien te quiere contratar para algún evento, fiesta, festival o tal, también estás Estoy abierta, claro. abierta a escuchar. Muy bien, pues Cris, encantados de recibirte en nuestra emisora. Esta emisora, Radio Sur ADG, da siempre cabida a los artistas que están aquí en Tenerife, que son oriundos, que son de aquí de la isla, pero también los que vienen de fuera y residen aquí entre nosotros. Así que gracias por venir y hablarnos un poco de ti. No, las gracias las tengo que dar yo a Radio Sur ADG por ser tan buenas personas y tan buen equipazo que hacen. ¿Te has sentido a gusto entre nosotros? Ay, muy a gusto, la verdad que sí. Pues nosotros encantadísimos de haberte conocido, Cris. Yo siempre muchas gracias. Las gracias no se le pueden quitar a todo el mundo porque Sí. no hay mejor
que decir gracias. Es gracias. de bien nacido ser agradecido. Bueno, ¿estás lista para cantar? Vamos a ello, Pues a ver vamos. Venga, cuando quieras, Gonzalo, y con Cris. Vamos allá, a ver si ahora me sale. Sí. Estaríamos juntos todo el tiempo hasta quedarnos sin aliento y comernos el mundo, vaya ilusos, y volver a casa en año nuevo. Pero todo acabó y lo de menos es buscar una forma de entenderlo. Yo solía pensar que la vida es un juego y la pura verdad es que aún lo creo. Y ahora sé que nunca he sido tu princesa, que no es azul la sangre de mis venas. Y ahora sé que el día que yo me muera, me tumbaré sobre la arena y que me lleve lejos cuando suba la marea. ¿Sabes quién nos está viendo en este caso? Te está viendo a ti, Cris, y quiere mandarte un saludo muy especial. Jonathan Grajales. Ay, dale gracias. Te está oyendo, díselo tú. Muchas gracias, Jonathan. Eres mi sol, él es mi luna. Jonathan Grajales, que por cierto estará mañana en la tertulia de los viernes. Gracias, Jonathan. Gracias a él te ha servido de vínculo y de nexo para llegar a ti. Pues, Cris, te deseamos que seas feliz con la música y especialmente esta música que has escogido, la de Amaral, y ojalá nos volvamos a encontrar en algún momento en el camino. Ay, muchas gracias, Yolanda, muchas gracias. Ay. Con Cris llegamos a las 12:27 y a continuación vamos a entrar en la sección de montaña con Maite Fernández González y la sección Caminando con Avin, que además hoy con un invitado muy especial. Encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Viva la vida. Actualidad, entrevistas, compañía y mucho más. ¡Viva la vida! Hoy en el programa, en la sección Caminando por Avinque, nos honra